Hola, hola señores, buenas noches. Estamos aquí para hacer el videíto de la noche de hoy. Ay, Dios mío, todos los días estoy metida. Ya vengo y me encierro aquí porque ya no sé dónde me voy a meter para hacerles el video a ustedes. Bueno, tengo que decirles que estamos casi a punto de que voy a tener que enseñarles mi casita. La casita de Marcolina no, esta es la casita mía. Y yo les dije a ustedes que yo les iba a enseñar mi casita cuando llegáramos a 50 seguidores. Ya casi estamos ahí. Señores, yo veo a esta gente que se meten en las redes y enseguida están 1000 seguidores, no sé cuántos miles de seguidores. Bueno, este, este programa solo tiene hasta hoy 49 seguidores, pero los seguidores que tiene, señores, yo no los he comprado, me los he ganado la gente que ha querido venir a ver mi canal, la gente que ha hecho el honor, porque para mí es un honor que ustedes se suscriban. Y muchas gracias a toda la gente que lo hacen. Dame like si te ha gustado el video, porque mientras ves el video, YouTube lo recomienda a otras personas y así es como hemos llegado a alcanzar estas bellas personitas que nos siguen en nuestro canal. Señores, porque yo no conozco mucha gente, no tengo mucha gente, mi familia está en Cuba y ellos no pueden realmente tal vez ver mis videos y esas cosas. Entonces, yo sí aprecio cada una de las personas que se suscriben al canal porque pasa, Lía. ¿Eh? Esta sí, no, la de afuera no. Y yo sí aprecio cada una de las personas que se suscriben a mi canal porque yo vengo aquí, señores, a echar la conversadita con ustedes de muy buena gana. A veces vengo ya casi dormida, pero aquí estamos. Anoche no pude hacer el video porque, verdad, que el cansancio no dio para más. Pero aquí estoy con ustedes hoy para echar la conversadita de la noche de hoy. Entonces, tengo que decirles, ustedes dirán, ella está contenta como si tuviera 2000 seguidores. Pues sí, pues sí. Cada cual se contenta con lo que quiere, con lo que quiere, con lo que ama, con lo que tiene ganas de contentarse. Yo no tengo que esperar a tener 2000 seguidores y sí aspirar, sí aspiro a tenerlos. Pero me contento con los 50 que vamos a tener mañana. Mañana voy a tener un seguidor más. Eso estoy segura. Entonces, señores, eh, si mañana tengo un seguidor más, el sábado voy a tener que enseñarles en la casa. Porque yo dije, cuando tengamos 50 seguidores, el otro día la mascota del canal, Davidcito, se reía muchísimo. Dice, Babi, pero todavía no tenemos 50 seguidores. Digo, todavía, hijo, pero lo vamos a lograr. Y allá vamos. Bueno, hoy, señores, yo vengo a hablar con ustedes de algo. Yo estoy oyendo cosas que no me están gustando. Pero de eso vamos a hablar el fin de semana. De eso vamos a hablar el fin de semana porque la gente, ay señores, cómo está la gente. Pero no me busquen las cosquillas porque si no, empiezo a hablar de lo que no vengo a hablar. Miren, yo quería hablarles hoy de una persona que yo conocí. Yo les he contado a ustedes que yo iba a la iglesia pentecostal de Holguín, escondida de mi mamá. No iba escondida, sí, precisamente, pero yo no le decía a mi mamá que iba para la iglesia. ¿Por qué? Porque en mi casa yo siempre vi, mi mamá siempre fue del partido comunista, las cosas, y ustedes saben que a esas personas se les cuestionaba si iban a la iglesia y hubo un momento que se les llegó a prohibir. Pero bueno, ya en el tiempo en que yo era una jovencita, tal vez no era tan esa prohibición tan fuerte. Ya empezaban las iglesias como que a poblarse otra vez en Cuba. La gente empezó como con una sed de buscar de Dios y la gente empezó a congregarse otra vez porque yo creo que hubo un tiempo en Cuba de que las iglesias ni siquiera la gente hablaban de ir a una iglesia ni nada de eso, pero ya siendo yo una jovencita, esto empezó como que a tomar fuerza y la gente empezaron a visitar otra vez las iglesias y estas cosas. Entonces, yo iba a una iglesia pentecostal
que recuerdo que me invitó un vecinito, un vecino que de allí de donde nosotros vivíamos. El muchacho un día me dijo, ¿quieres ir? ¿Te gustaría ir a la iglesia? Y yo le dije, ay, sí, cómo no. Y me dijo, mira, en tal dirección, así, así, si quieres vamos juntos, no sé qué. Y fuimos a la iglesia y a mí me encantó. A mí me encantó aquella iglesia, me encantó la forma en que ellos tenían de alabar a Dios, de orar. ¿Qué me gustó de esta iglesia? Que no era el aquello de orar así o de rezar como por ejemplo en la iglesia católica. No estoy criticando, señores, a los católicos. Por favor, vamos a tomar las cosas de la manera que se dicen. Yo no estoy aquí criticando ninguna religión. Pero las personas nos aliamos o no a lo que más nos gusta o tal vez a lo que más nos conviene. A mí me gustó la forma de la iglesia pentecostal precisamente porque yo no tenía que aprenderme una oración o no tenía que aprenderme las cosas de memoria, y allí se me dijo que yo podía hablar con Dios así como hablaría con mi padre. Y eso fue algo que me gustó tanto, algo que yo en ese momento necesitaba tal vez en mi vida, porque mis padres se habían divorciado hacía ya tiempo. Mi papá vivía en La Habana, nosotros vivíamos en Holguín. O sea, yo tal vez en ese tiempo y siendo un adolescente me sentía con la necesidad de comunicarme con un padre, con mi padre. Y llegar a esa iglesia y que me dijeran que yo podía hablar con el Padre o podía hablar con Dios, para mí eso fue algo que de verdad me gustó tanto. Entonces, yo les cuento que yo estuve yendo a esa iglesia algunas veces, pero luego viene mi papá en las vacaciones y me invita, me vaya con él de visita para La Habana, que vaya de vacaciones a La Habana con él. Yo estaba de vacaciones, yo realmente no sabía si el curso siguiente iba a seguir en la escuela, porque lo que estaba estudiando no me gustaba, había tenido que dejar ese curso a la mitad porque me operaron, una serie de cosas. Y mi papá me viene a buscar para ir a La Habana de visita. Y mi mamá me dice, sí, sí, vete con tu papá. Tal vez mi mamá previendo lo que iba a hacer después. Después mi mamá llamó a mi tía y le dijo que si yo me quedaba por allá un tiempo, si me conseguían trabajo, lo que fuera, porque como que acá en Holguín no había muchas oportunidades y que lo que yo estaba estudiando no me gustaba y que yo no iba a seguir seguro. Esas cosas, que fue el motivo. Yo lo he contado aquí en el canal. Disculpen, fue el motivo por el que yo dejo de vivir en Holguín y me voy a vivir para La Habana. Yo fui con mi papá pensando pasar unas vacaciones, pero bueno, yo llegué a La Habana, mi tía tenía que operarse también, me pide que me quede con ella, que por lo menos hasta que se opere, y así fui, me quedé. Luego conocí a mi esposo y ahí ya me quedé a vivir en La Habana. Bueno, la cosa es que yo conozco a mi esposo, o sea, yo voy a vivir a La Habana, vamos a ir por parte, yo voy a vivir a La Habana. Y cuando yo voy a vivir a La Habana, mi tía está casada con un señor que es militar. Señor, es una persona, muy buena persona. Él era un militar de carrera que lo mandaron a estudiar a la Unión Soviética. Hizo sus estudios, tenía un cargo en el MINFAR, pero era de estas personas, señores. En casa de mi tía habían necesidades. Muchas, muchas. De hecho, muchas veces ayudé a mi tía a preparar caldosas y cosas de esas. Y mi tía, en pleno periodo especial, antes de que llegara su esposo, a veces nos dedicábamos, yo le ayudaba a pelar viandas, a esto, al otro, y ella vendía caldosa a los vecinos, señores. Imagínense si el esposo de mi tía, siendo militar, no era un corrupto. Entonces esto es algo que tengo que decirlo porque fue una persona que me acogió en su casa y fue una persona con la que a la que le tuve de verdad un gran cariño y a la que le debo un agradecimiento grande. Entonces, siendo militar esta persona, tengo que decirlo,
no era corrupto. No era un militar de estos que acostumbramos a ver en Cuba en el descaro, robándose esto, robándose. Mi tío no hacía eso, señores, el esposo de mi tía. De hecho, en casa de mi tía habían muchas cosas que faltaban, había muchas cosas por hacer y él no andaba trayendo nada de ninguna parte ni nada extraño. Bueno, la cosa es que yo me quedo a vivir ahí con mi tía, el esposo y mi primo. Mi papá como que estaba con una señora, iba, venía, a veces se quedaba en casa de la señora, a veces se quedaba ahí. La cosa es que yo me quedo viviendo en La Habana. En La Habana empiezo yo a trabajar, conozco a mi esposo, no antes de conocer a mi esposo, que vuelvo yo para atrás con... Antes de conocer a mi esposo, yo de vez en cuando pasaba de alguna manera por una iglesia, que a mí aquella iglesia me llamaba tanto la atención y yo tenía ganas de ir a la iglesia. Pero me vuelve a pasar lo mismo que en mi casa con mi mamá. Que yo, por ejemplo, en esta etapa de mi vida, tal vez si yo le hubiera dicho a mi mamá que yo iba a ir a una iglesia, mi mamá me lo hubiese, aunque a lo mejor no le hubiera gustado mucho, pero no me hubiese regañado, me hubiera dejado. Pero en casa de mi tía yo sí no podía decir que yo iba a la iglesia, porque yo veía a mi tío, al esposo de mi tía, en una posición muy renuente en contra de la gente que iban a la iglesia. Incluso mi bisabuela y las tías de mi papá y de mi tía que iban a la casa, que eran adventistas del séptimo día de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, mi bisabuela fue adventista del séptimo día y sus hijas también. Y yo veía la hostilidad del esposo de mi tía hacia las creencias religiosas. Entonces yo viviendo en aquella casa, agregada como yo estaba allí, que yo era una sobrina en casa de su tía, yo como que no quería molestar en nada, muchísimo menos al esposo de mi tía, que no tenía por qué cargar con ninguna majadería mía ni con ningún problema. Entonces yo, por más que pasaba por la iglesia y por más que me gustaba aquello y veía y me hubiera gustado mucho ir, nunca fui. Creo que en algún momento yo un día le dije a mi tía que iba a visitar a una amiga un domingo por la mañana y fui a la iglesia un ratito. Pero creo que ni siquiera me quedé a esperar, no. Si recuerdo bien, no me quedé a esperar que se terminara el culto porque era demasiado largo y mi tía siempre me decía, no, si vas a casa de alguien, ven rápido, no te demores, no sé qué. A mi tía no le gustaba mucho que yo estuviera mucho tiempo fuera de la casa. Entonces, yo le ponía el pretexto de que iba a visitar a una amiga, pero ni siquiera podía estar en el culto completo. La cosa es que yo me caso, ya yo sí conozco a Rogelio, qué sé yo, nos casamos. Y cuando yo me caso, yo como que alguna vez más que otra yo iba a la iglesia. Iba a la iglesia, a veces así muy esporádicamente, un día, después me pasaba meses y no iba y así. Pero sí me gustaba mucho la iglesia, me gustaba mucho aquella iglesia y me gustaba mucho. Ya era una iglesia entonces metodista. No encontré cerca de allí una iglesia pentecostal, pero ustedes saben que las dos denominaciones se parecen mucho y no me molestaba ir a la iglesia, a esta iglesia que era metodista, y además es que yo de esa iglesia me enamoré. Es la iglesia metodista de Marianao, donde predica el obispo de Cuba, de la iglesia metodista. Y yo me enamoré de esa iglesia de una manera. Y hubo un momento de mi vida en que me pasó algo muy fuerte, que yo tuve que tomar decisiones en mi vida fuerte, que me vi sola en algún momento y fueron cosas tristes que me pasaron. Y yo decidí que yo iba a ir a esa iglesia. Y así lo hice. Yo empecé a ir a la iglesia y empiezo yo a ir a la iglesia. Pero cuando ya yo decido hacer eso, ya habían personas de mi barrio que estaban yendo a la iglesia. Personas que yo conocía de hacía tiempo,
que nunca habían sido creyentes, ni, o sea, pueden haber tenido sus creencias porque yo no las conocía ni me ponía a conversar con ellas. Pero yo no sabía que eran creyentes, nunca los conocí como creyentes y de buena de primera los veo que empiezan a visitar la iglesia. La persona de mi cuadra que empezó a visitar la iglesia donde yo iba de hacía rato, lo que yo sí no iba todos los domingos, yo no era esa persona de ir todos los, pero yo a esa iglesia iba, ya les digo, desde que vivía en casa de mi tía, escondida de mi tía, iba yo a la iglesia. Y yo escucho qué personas de mi barrio están yendo a la iglesia. A la primera persona que yo me encontré en esa iglesia un día fue a un señor que yo también lo he contado aquí en el canal, que se emborrachaba en la cuadra y empezaba a cagarse en la madre de todo el mundo, que era un borracho pero espantoso. Ese hombre te pasaba por al lado y ni hablaba. Ese hombre, si tenía que hablar algo con alguien, usted podía estar a menos de 1 metro de él, que usted no escuchaba lo que esa persona estaba hablando con la otra persona que estaba hablando con él. Era una cosa así. Pero bueno, este hombre bebía y se convertía en otro ser humano. Se ponía hecho un pesado, empezaba a gritar que se cagaba en la madre, en el corazón de la madre de todos los hombres allí en el barrio. Y este hombre, a raíz de una discusión que tuvo con una persona, esta persona lo enfrenta y él parece que eso hizo que él fuera a dar a la iglesia. Y él empieza a visitar la iglesia. Y cuando él empieza a visitar la iglesia, que fue una persona que yo vi en la iglesia un día, yo como que después de eso estuve un tiempo sin ir a la iglesia. Pero entonces a raíz de este hombre que empieza a visitar la iglesia, yo empiezo a escuchar en el barrio, no, fulana va para la iglesia. Oye, fulana, tú no vas con nosotros. Oye, que nos vamos para la iglesia. Y yo oía, digo, oye, esta gente van para la iglesia, mira, están yendo. Y oía el comentario de mis suegros, no, si esta gente están yendo a la iglesia, mira, fulano y la mujer, y hasta, ustedes saben cómo son la gente. Fulano, como ha sido fulano de mujeriego y de descarado, está yendo a la iglesia. Yo oía eso en mi casa y yo le decía a mi suegro, bueno, no importa cómo las personas hayamos sido anteriormente, lo importante es que quieran ser mejores y que estén buscando el camino de Dios. No, sí, me decía mi suegro, no, eso no está mal. Yo no estoy diciendo que está mal, pero él ha sido candela. Al final, ustedes saben cómo son la gente. Bueno, estas personas empiezan a ir a la iglesia y sucedió que eventualmente ya mi hija estaba más grandecita, ya era como que yo no tenía ese, porque hubo un tiempo que yo dejo de ir a la iglesia precisamente porque yo estaba recién parida, porque la niña es chiquita, y ese tiempo fue como que yo no pude ir más a la iglesia, no, fue como que me separé un poco de la iglesia porque no tenía la cobertura para poder ir, porque la niña, aunque yo iba a la iglesia con mi niña chiquitica y se portaba muy bien, pero bueno, no era todos los domingos. Llega un momento en mi vida que me sucedió algo muy fuerte y yo vi la mano de Dios obrando en mi vida y yo dije, yo voy a ir a la iglesia, yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Y yo retomo de ir a la iglesia, pero ya esta vez fue como que yo no quería dejar de ir a la iglesia, yo era un compromiso de ir a la iglesia todos los domingos. Yo me llevaba a la niña y me iba para la iglesia, yo invitaba a mi esposo y mi esposo me decía, no, esta vez no quiero ir, o no, él iba conmigo de vez en vez, a veces iba, a veces me decía que no, que se quedaba durmiendo pues estaba cansado, él trabajaba toda la semana, a veces de sábado para domingo llegaba muy tarde, y entonces yo qué hacía, que yo me iba con la niña, si la niña se despertaba, si la niña se quedaba durmiendo no, porque mi hija era dormilona, y entonces yo qué hacía, que me levantaba tempranito y me iba para el primer culto que empezaba a 7 de la mañana y se acababa a las 9:30. Cuando yo regresaba de la iglesia era que ya mi esposo se estaba levantando y la niña también se estaba despertando y entonces ya yo me dedicaba a hacer las cosas del domingo, comida para tener comida para empezar la semana el lunes,
atender a mi hija y a mi esposo, porque ellos dormían la mañana y entonces yo me podía dar ese regalo de ir a la iglesia a partir de las 7 de la mañana y ya a las 9 y pico estaba en mi casa. ¿Quién les dice a ustedes que un día mi hija está jugando en la calle? Mi hija me dice, mamá, ¿me puedo jugar aquí frente a la casa, ahí en la acera con las muchachitas que están allá afuera? Y yo le abro la reja, yo estaba pendiente, pero yo le dije, de aquí enfrente no te vayas. Yo nunca dejaba a mi hija sola jugando en la calle. Pero en ese día yo estaba haciendo algo y le dije que no se me fuera de ahí del frente de la reja, que yo iba a estar pendiente de ella, pero que tenía que entrar a hacer algo en la casa. Cuando yo entro, la oigo a ella llamándome. Y cuando yo voy, que le abro la reja, la niña viene llorando. Y yo, ¿pero qué te pasó? Y dice, no, porque esta niña fulanita me está diciendo que yo no soy cristiana, porque yo no voy a la iglesia todos los domingos. Señores, resulta que esta señora que vivía detrás de mi casa, que yo sí hacía muchos años que visitaba esa iglesia, ya les digo, no de ir todos los domingos, no de estar todos los domingos en todos los cultos metida, pero yo sí hacía muchos años que visitaba esa iglesia. De hecho, cuando yo vi al señor este que bebía, al señor que era un borracho que se ponía pesado en la iglesia, a mí me llamó tanto la atención, porque yo conocí a ese señor por borracho. Pero yo fui la primera que vi a ese señor en la iglesia, porque de mi cuadra no iba nadie a la iglesia. Después que vi al señor este que se regó la bola en la cuadra, de que el señor estaba regenerado, que no estaba, que ya no hacía eso de ofender a la gente y de ponerse a gritar ahí cuando bebía, que no estaba bebiendo, la gente esta es que empiezan a ir a la iglesia, esta señora que le estoy contando. Pues esta señora cogió a la iglesia con una furia que ella no quería salir de la iglesia. Miren, ella iba a todos los cultos. Ella era más cristiana que todo el mundo. Yo no digo que fuera más cristiana que yo, porque yo no he hecho competencia con nadie. Yo no estoy de competencia nunca con nadie. A mí el que compita conmigo está arando en el mar, porque yo voy por la vida. Yo con Dios delante y siempre con mi vista puesta en hacer lo correcto ante el Señor y lo que me convenga a mí. Primero lo correcto ante Dios y después lo que yo creo que es conveniente para mí. A mí no me importa si usted se cree que es mejor o peor que yo porque usted tiene un abrigo más bonito o porque el suyo es de marca y el mío no. Eso a mí no me interesa. Yo no vivo eso. Si tú quieres vivir eso, lo puedes vivir. Pero a mí no me la puedes machacar con eso, porque yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, era como una competencia de esta señora. Ella te veía en la iglesia y hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo tú estás? Y uno le decía, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Pero ella era una cosa que ella quería aparentar más. Señores, cuando la gente, usted la ve que se pasan, cuando usted ve que la gente no es natural, eso se nota. Cuando usted ve que la gente quiere que lo de ellos sea por encima del nivel, es o porque algo grande están tapando y necesitan utilizar esto que están haciendo ahora para que no les salga el churre que tienen bajo el tapete, o algo están haciendo. Yo te digo, yo he cometido errores en mi vida y ya les digo que hubo un momento en que yo retomé esa costumbre y dije, no voy a dejar de ir a la iglesia porque yo estoy y entiendo que yo necesito de Dios. Estoy necesitando de Dios y lo entiendo y no voy a dejar de ir a la iglesia. Y fue que yo empecé otra vez a ir a la iglesia, pero entonces ya esta señora, que nunca en la vida yo la había visto en la iglesia, que nunca nada, estaba en la iglesia pero con aquella furia que la gente en el barrio le decían la pastora, porque lo de ella fue, ella empezó a ir a la iglesia y aquello fue una cosa, pero se volvió como que fanática. Bueno, y ustedes, no sé si aquí las personas que me están escuchando sabrán de la Biblia, pero ustedes saben que la Biblia dice que el fanatismo es pecado. Bueno, esta señora era una cosa así. Entonces ella tenía unas nietecitas que estaba criando y una de estas niñas, mi hija, entra a la casa llorando
Y cuando yo le pregunto a la niña, ¿por qué tú lloras? La niña me dice que una de estas niñas, nietas de esta señora, le había dicho, tú no eres cristiana porque tú no vas a la iglesia todos los domingos. Miren, señores, yo me paré en la reja y le dije a la niña, ¿qué pasó? Y ella se me queda mirando así y me hace así como porque zorra, señores, zorra, qué feo es que usted diga algo y no lo sostenga, aunque usted sea una niña. No, ¿qué pasó? Ay, yo le dije a tu hija esto, ya, yo no te voy a matar. Pero ella se me queda mirando así como que yo no he hecho nada. Y yo le digo, así que tú le dijiste a Lía que ella no es cristiana porque ella no va a la iglesia todos los domingos. Y dice la muchachita, bueno, yo sí voy todos los domingos. Digo yo, eso no tiene nada que ver. A ti este domingo alguien te dio autoridad en la iglesia, alguien te dijo que tú podías definir quién era cristiano y quién no. A ti en la iglesia, en la escuela dominical te enseñaron eso. Y la niña se me queda así. Digo yo, no importa, yo no te estoy regañando, pero yo le voy a preguntar a tu abuela si eso lo está enseñando en la iglesia. Porque yo no creo que sea correcto que alguien, porque nadie tiene la potestad de ir por la vida diciéndole a un cristiano o a otro si es o no es, si es mejor o peor. Si nosotros no estamos en el mundo para juzgar. Y eso tu abuelita, que va tanto a la iglesia, que sabe de la palabra de Dios, debe decírtelo. Entonces tú no estás aquí para juzgar quién es cristiano y quién no. Lía va menos que tú a la iglesia, pero Lía también es una niña cristiana. Y señores, yo en ese día, yo recuerdo que había una vecina escuchándome y me dijo, ay, no discutas con ella, que es una niña. ¿Cómo tú le vas a decir eso? Y yo le dije, sí, ella es una niña, pero ella le acaba de decir una cosa a mi hija bien delicada. Usted por ser niño le dice una cosa a otro niño y yo no me voy a venir a fajar con el niño. Pero los niños se enseñan, señores. Entonces era como un estigma en mi cuadra de que el muchacho hizo esto. Ay, no, pero no le digas nada. Ay, pero ¿cómo tú le vas a decir eso al niño? Bueno, mi amor, si el niño anda haciendo cosas malas y cosas desagradables y nadie le va a decir nada, ¿qué es lo que tú estás criando? ¿Un niño o un delincuente? Bueno, pues ese día yo dejé pasar eso y yo no se lo quise decir a su abuelita para no crear una situación entre vecinos ni nada de eso. Y más que yo veía que la señora estaba en aquel pedestal que yo dije, ella o no me va a creer o no va a hacer nada, o sea, no le voy a decir nada. Bueno, pues sucedió que pasaron unos meses y un día yo agarré a esa misma niña tirándole piedras al techo de mi casa. Y yo salgo y veo a la niña con las piedras en la mano y le digo, oye, tú eres la que me estás tirando piedras. Y la muchachita como que nerviosa suelta las piedras y me empieza a decir, a negar, me empieza a decir que no. Y le digo, tú sí me estabas tirando las piedras. Y yo tengo forma de averiguarlo. Así que mejor me dices la verdad. Y la niña me dice, bueno, yo sí era, pero no sé qué. Yo le digo, bueno, ahora vamos para tu casa. Yo cojo a la niña, no la cogí de la mano ni nada. Yo fui al lado de ella y le digo, dale, vamos para tu casa, vamos a hablar con tu abuela. Y ese día yo sí fui y le dije a la abuela lo que estaba pasando. Le dije, mira, la niña está en la esquina, están jugando unos cuantos muchachos, pero a la que yo vi con piedras en la mano fue a ella. Incluso ella no me lo negó. Ella me dijo que era verdad, que ella estaba tirándole piedras al techo de mi casa y eso no puede ser, porque yo tengo las ventanas de cristal. Y si ella me parte una ventana, ¿qué vamos a hacer? La abuela se disculpó, metió a la niña para la casa, pero yo le vi a ella su molestia, señores, pero su molestia, pero era una cosa como, señores, hay personas que se creen tan, pero tan correctas que no pueden entender que sus nietos o que sus hijos cometan un error. Pero lo peor es que no pueden aceptar que venga otra persona que supuestamente ella va a la iglesia, yo soy su hermana de fe, y le diga, oye, tu nieta está cometiendo un error,
está portándose mal, está haciendo esto indebidamente. Yo no quería que ella matara a la niña ni que le diera golpe, no. A mí lo que me molestó fue la mirada de ella, de incredulidad. Ella jamás como que... Y después yo tuve que soportar que una sobrina de ella, una parienta de ella, me pasara por delante como a los 2 o 3 días de eso y dijera, di tú con fulanita, que fulanita va a tirar piedra. ¿Verdad que la gente... O sea, que yo fui a esa casa, yo di una queja, yo vi la niña con las piedras en la mano. La niña me lo afirmó y lo afirmó delante de la abuela. Y ellos, dentro de esa casa, se quedaron hablando de mí, que yo, como que yo era mentirosa, como que yo me había inventado eso, cuando la niña delante de la abuela asumió que sí, que ella había estado tirando piedras para mi casa. Y después tuve que soportar que la otra chancletera, por congraciarse con la muchachita y con la otra señora, me pasara por delante tirándome la puya, que no le respondí, porque yo a las personas que me tiran puya no les respondo. Si tú quieres que yo te responda, tienes que decirme, oye, fulana, esto y esto. Y entonces ahí arreglamos cualquier situación dentro de los términos y las normas del respeto. Si empiezas a echar malas palabras, yo sencillamente te voy a dar la espalda. Si me empiezas a levantar la voz, te voy a dar la espalda y me voy a ir. Porque yo no caigo en ese chancleterismo. ¿Tú quieres hablar conmigo? ¿Tú quieres solucionar cualquier situación en los términos normales como las personas? Si tú no puedes hablarme como una persona normal, con educación, yo no tengo nada que hablar contigo. Entonces esa persona que pasó tirándome, mira fulanita, ¿cómo va a hacer eso? Como no se dirigió a mí, no te contesté. Como tú en aquel momento no te dirigiste a mí, que yo sé que estás viendo mis videos, no te contesté. Pero tú sabes que yo estoy hablando de ti. Porque tú sabes que tú eres guapa de puya. Tú eres guapa de puya. Tú eres incapaz de pararte delante de una persona y decirle, oye, tao, esto no me gustó. Y como yo no soy como tú, no te respondí. Bueno, gente, este era el chismecito, la conversadita de la noche de hoy. Vamos a ver si nos podemos ver por aquí mañana. No, vamos a ver, no. Mañana nos vamos a ver por aquí con los 50 suscriptores. Gracias por ver el video. Suscríbete si no lo has hecho para llegar a los 50 suscriptores, caballero. Un besito. Davidcito, mi amor, que te mejores, que eres la mascota de este canal. Tú tienes que estar bien. Y regresa para que Titi te lo cuente. Bye.